Hola, hola, yo soy Samantha Escutia y bienvenidos a Los Colores de la Mente. Este podcast está hecho para adentrarnos más en nuestra mente y comprender diversos aspectos de ella, conocer más sobre el mundo de afuera y cómo se relaciona con nosotros, además de entender sobre la diversidad de la vida. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Hola a todos, bienvenidos a La historia detrás del diagnóstico. Aquí es donde debería insertar la canción del programa, pero luego YouTube me reclama los derechos, entonces mejor no. Mejor bienvenidos a un episodio más de Los Colores de la Mente. Como ya les mencioné, hoy traigo un episodio que es muy importante de conocer dentro de todo esto que es la discapacidad. Ya hablé un poco de lo que van viviendo las personas con discapacidad, los retos, las dificultades, pero esta vez nos iremos tras bambalinas para conocer toda la historia que acompaña a este diagnóstico. No quise hacer este episodio tan largo, por eso decidí dividirlo en dos. O sea, la primera parte va a estar enfocada a qué pasa en las familias cuando hay un diagnóstico y la segunda parte va a estar más enfocada a todo lo demás, hablando de terapeutas, hablando de escuela, maestros, sociedad, todo esto, ¿no? Y para empezar con esta primera parte, que creo que es la parte más delicada porque es donde más se mueven emociones, más se mueven creencias y expectativas, vamos a hablar de cómo justamente estas expectativas se van generando. Porque todo papá, cuando va a tener un hijo, pues espera que sea de cierta manera, ¿no? Que se parezcan a ellos, que sean futbolistas, que sean doctores, que sean empresarios. No sé, son muchos los pensamientos que se tienen. Pero cuando se dice que hay un diagnóstico, pues te viene a cambiar todo. Esas expectativas, la dinámica familiar, el pensar, mi hijo va a ser capaz de hacer esto o va a poder hacer esto otro. Se vienen muchas emociones que también van acompañadas, como lo es el miedo, la frustración, el enojo, la tristeza, y que es la parte que se va ligando un poco a esto del duelo. Y en un primer momento, pues todo este cúmulo de emociones se van guardando en cajitas, como dejándolas en el baúl de los recuerdos. Porque claro, los papás se centran primordialmente en el bienestar de su hijo. Ya después van a resolver lo que sienten. Pero yo me pregunto, ¿realmente llega ese después? ¿O hasta qué momento realmente lo enfrentan? Y hablar de duelo, específicamente en el diagnóstico, pues va a ir teniendo momentos diferentes. Bien mencionaba mi invitada del capítulo de duelo en cuarentena, Julieta Orozco, que pues el duelo no es lineal. O sea, se van teniendo picos como montaña rusa y que va a depender de muchas circunstancias. Entonces, lo primero que impacta aquí es el diagnóstico que se tenga, porque hay discapacidades que pueden presentarse desde antes del nacimiento, como lo es el síndrome de Down, pero hay otras que se van presentando a lo largo de toda la vida, como el autismo o alguna discapacidad motora por algún accidente. Entonces, este duelo sí se va a acompañar de las mismas emociones, pero va a tener justamente las diferencias en el momento en que se va a presentar. Y no es que sea más o menos duelo, o que unos lo vivan más o menos. Simplemente que, por ejemplo, las discapacidades que involucran el que un hijo empiece a tener un desarrollo regular hasta cierto punto de la vida, y entonces, ¡pum!, de repente llega un retroceso en ese desarrollo, pues ese factor inesperado va a confrontar otro tipo de circunstancias y otro tipo de creencias. Y a lo largo de mi trabajo con familias con hijos con discapacidad, pues me he dado cuenta de estas cajitas emocionales que se van reservando para después. O sea, es dejar de lado lo que cada miembro va viviendo. Porque algo que hay que destacar es que no es igual cómo lo va a enfrentar o sentir la mamá, el papá o los hermanos
o incluso hablando de la familia más extensa, que son los abuelos, los tíos, los primos, porque para todos pues va a representar un cambio enorme. Y es por esto que decidí hacer este tema. Más allá de hablar de psicoeducación, de dar como herramientas, también se necesita priorizar ese acompañamiento a las familias, a los procesos que van teniendo, a los cambios que van teniendo con su hijo en las distintas etapas de cada familia y que va a repercutir en todos. Me estaba ahorita acordando de hecho de una serie que me gusta muchísimo que se llama Atypical, no sé si la han visto, pero retrata la historia de un adolescente con autismo que es amante de los pingüinos y nos va mostrando no solo lo que él enfrenta como adolescente con una condición, sino la parte también familiar. No los quiero spoilear, por si no la han visto, vayan a verla, de verdad, recomendadísima. A grandes rasgos, es una mamá que se entrega por el bienestar de su hijo, porque va dejando de lado pues sus propias necesidades. Tenemos un papá que le cuesta trabajo enfrentar este diagnóstico y que también por eso es juzgado. Y a una hermana que se ve eclipsada por su hermano y que va guardando como esa frustración de, hey, yo también necesito atención, yo también estoy viviendo distintas cosas. Entonces va mostrando en la serie todos estos sucesos y esta manera de irlo afrontando de diferente manera y que se asemeja mucho pues con la realidad. De verdad vayan a verla después de este episodio para que entiendan un poco más de lo que les voy a ir explicando. Pero antes de iniciar bien ya de lleno con este tema, quiero hablarles del color que elegí. Que sí, estamos hablando de duelo y podría compararlo con el capítulo de duelo en cuarentena, que está ligado al color violeta, pero quise escoger un color que más bien acompaña esta parte del soporte, de la necesidad que enfrenta la familia. Quizá no es un color que a mucha gente le guste, porque es un color muy serio, incluso a mí no me encantaba cuando estaba más chica, pero que es de esos colores que son reconfortantes. Son de los colores más reconfortantes que hay en la gama de colores. Y nos hace pensar en una tarde de lluvia, con un café calientito en nuestras manos, una cobija encima, ya sea que disfrutemos de la compañía de personas que queremos o de nosotros mismos. Pero esta sensación de calidez que sentimos en un momento así, lo da el color café. Y es un color que significa estabilidad, significa estructura, soporte y está relacionado con la protección y el apoyo que encontramos en la familia. Y más cuando hablamos de enfrentar un diagnóstico. Entonces, ahora sí, sin más, voy a iniciar con esto. Como ya les había dicho, en el momento del diagnóstico, pues la familia se ve enfrentada a un duelo que se va a ir reactivando en cada momento del ciclo vital, o sea, en cada etapa que se va a ir viviendo. La primera vez que reciben el diagnóstico, por ejemplo, es esta parte de perder ese imaginario de lo que debe ser o hacer su hijo, y se vienen entonces todas las etapas que se conocen del duelo, pasando desde la negación de no es que mi hijo está muy bien o él no tiene nada, luego al enojo de por qué le tiene que pasar esto a él, los doctores no saben nada, se convierte entonces en una negociación de decir, bueno, es que quizá no es autismo, es Asperger, porque suena un poco más leve. Es que quizá el diagnóstico no es tan certero y voy a buscar a otros especialistas que me puedan dar mejores resultados. Luego se avecina lo que se conoce como depresión. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Y es donde aparecen un montón de dudas, de preguntas, de incertidumbre, de no saber qué paso dar porque todo se ve muy inestable. Y finalmente llegamos a la aceptación, que en este paso pues muchas veces más que aceptar, creo que es el rendirse ante el diagnóstico y empezar entonces a buscar estrategias, a buscar terapeutas, profesionales, escuelas, personas que tengan esa formación para entonces poder ir obteniendo herramientas. Pero este camino, pues como les decía, no es lineal. Muchas veces se regresan a muchas de estas etapas, se pasan por otras
y es un ir y venir. Conozco papás que incluso ya estando grandes sus hijos aún buscan respuestas en otros lados, aún tienen todas estas expectativas en ellos o aún creen que hay otra respuesta para todo lo que está pasando. Pero algo que necesito destacar de esto es que esto no los hace malos papás. Simplemente son estilos de afrontamiento que se han ido aprendiendo en la historia de su vida. Y esta parte de ir y venir en las etapas del ciclo vital, pues pasa cuando de niños se convierten en adolescentes, que aquí pueden pasar dos cosas. O es la parte de seguir viéndolos como niños, que a veces cuesta soltar, o también es ese chin. Me enfrento a algo que es completamente diferente para mí, porque ya había aprendido a cómo manejar las crisis de niño, a cómo manejar sus gustos, sus disgustos, pero ahora me voy a enfrentar a otra parte desconocida. ¿Cómo acompaño entonces a mi hijo con discapacidad en una crisis de adolescente? ¿Cómo le voy a enseñar a ser independiente en esta etapa? A ver y reconocer su sexualidad. O sea, es otra etapa completamente llena de otras dudas que también se van viviendo. Porque bueno, o sea, en la vida cotidiana las personas pues vamos formando lo que son nuestros criterios, nuestros gustos y nos vamos definiendo ya no solo en la familia, sino a través de nuestro entorno. Pero hablar de una discapacidad es tener a esa familia que cuesta soltar y que siempre está acompañando. Y volviendo a esta parte del duelo, pues se van a ir teniendo dificultades dentro de la misma dinámica familiar, porque empieza a tener repercusión en lo que es el clima familiar, por así decirlo, es una expresión muy coloquial, donde esas tensiones se sienten en el aire, o sea, va en aumento todas las angustias, las emociones de miedo, por cuestiones económicas, por la falta de recursos, y todo esto sumado pues va a producir un estrés enorme, que empieza justamente a detonar en las relaciones dentro de los miembros de la familia, como ese juego de las buscaminas en donde tenías que ir picándole y no encontrando bombas porque si te equivocabas de botón todo detonaba. Entonces es esta parte que vamos a ir descubriendo, vamos a ir viendo de cómo cada miembro va a ir viviendo la parte del diagnóstico y las emociones y todos los cambios. Y yo sé que cada familia va a tener sus diferencias, que hay excepciones a esto, pero lo que les voy a ir explicando es como a gran escala de cómo cada miembro lo va viviendo. Vamos a empezar primero con la mamá, que desde la parte psicológica, la mamá es esa figura de amor principal en la vida de cualquier ser humano. Su amor se dice que es incondicional porque ama a su hijo a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cómo sea. Y esa cercanía que tiene con él desde el embarazo, pues permite que cuando algo está mal o cuando algo está pasando, sea la primera en detectarlo. Y también es la primera en decidir tomar o buscar ayuda. O sea, la mamá es esa persona que es capaz de dejar de lado todo por buscar soluciones. Pero en este dejo todo viene la parte de sacrificar durante años sus propios intereses, sus necesidades e incluso en ocasiones la parte de su crecimiento profesional por entregarse al bienestar de su hijo, por la ayuda de él, el que él crezca. Pero acompañado de todo esto, no podemos dejar de lado la parte de la frustración en cuanto a la maternidad, la culpa, los sentimientos de no verse realizada como mamá en cuanto a las expectativas que se tenía y que además pues va afectando la relación que tiene con su pareja y con el resto de sus hijos. Que aquí es otra parte donde la culpa también se hace presente de decir, los estoy desatendiendo a ellos por atender a mi otro hijo. Pero en ese momento dejo todo, me reparto en todo, me convierto en todóloga y me voy olvidando poco a poco de mí misma, del rol no solo como mamá, sino como esposa, como amiga, como mujer. Entonces es muy difícil cuando los hijos van creciendo y es entonces soltarlos para que enfrenten algo desconocido y teniendo discapacidad, pues se vuelve un reto doble.
pero mamá pues entrega todo por su hijo con discapacidad. Ahora, pasando un poco a la parte de papá, que así como mamá es el amor incondicional, el amor de papá es más condicional, porque el significado o la relación que se va teniendo es distinta. Generalmente el papá comienza a tener cercanía con sus hijos aproximadamente a los 2 añitos. Y no porque quiera decir que es un papá desatendido o es un mal papá, sino que en los primeros años de vida pues está la mamá y el bebé en una unión inseparable. Porque el bebé también se ve parte de ella, es como la canción de Tú y yo somos uno mismo, wow, algo así. Porque no ve más que a ella como parte de él. Y ahorita tratando de seguir esta analogía para que me entiendan un poco más. Es como los caballos que usan estos visores que solo les permite ver hacia adelante. Algo así pasa. Entonces el papá es esta persona que va a quitar esos visores y va a demostrarle al bebé de que hay algo más afuera, que también forma parte de él, y lo lleva a un mundo exterior. Entonces el bebé empieza a reconocer que ya no solamente es él y mamá, sino hay otras personas, y entre ellos está papá. Y es cuando empieza esa cercanía, ese vínculo entre ellos dos. Pero ¿qué pasa cuando hay un diagnóstico? A veces esta misma distancia que hay en un inicio, pues puede hacer que el papá tarde en notar esas diferencias o esté más en esto de la negación de aceptar que hay una discapacidad. Y si de por sí ya estaba ajeno, ya estaba como hacia un lado, pues se incrementa todavía más esa distancia porque es toda la frustración que él también vive y todas las creencias que él va teniendo. Es esto que les decía de el amor condicional, que cumple el yo te amo porque cumples lo que espero o porque vas a ser como yo quiero o como yo a mi semejanza. Y entonces tener un hijo que se sale de esa expectativa es difícil. Y no se tiene también muchas veces esta cultura de que los hombres puedan expresar esas emociones tan fuertes que van a vivir. Y lo que queda es dedicarse al trabajo, dedicarse a la parte económica, y entonces no se involucra, o más bien se cree que no hay ese interés, pero es por esto, este proceso interno que también se va viviendo. Por esto mismo también decido hacer estos temas, o sea, hablar de este tema, porque podemos ir viendo de qué manera todos van a enfrentar una situación que es difícil, que es de retos, que es distinta a lo que se pensaba. Y claro, o sea, también ahorita mucho la sociedad ha ido cambiando, se han tenido cambios en cuanto a que hay mayor número de hombres que se dedican al cuidado, a la atención de sus hijos con discapacidad y mamás que tienen que salir a trabajar, papás que están sumamente involucrados y que es bonito ver esto y a veces sorprende, pero que realmente si lo pensamos pues es parte de esto que tiene que ser la cotidianidad. Pero, o sea, es también reconocer que esto que estamos viviendo o que se está viviendo va a tener repercusión no solamente en mí, sino en el otro. Y en lugar de decir, es que tú no te quieres involucrar o es que tú no quieres formar parte de esto, es ir entendiendo esta parte de cómo afrontamos y de cómo vamos superando retos que también están muy ligados a nuestra historia familiar, al cómo nos han ido enseñando a veces por cuestiones de género, por ejemplo, a guardar ciertas emociones o hablando como generalmente, hay familias en donde cuando hay una situación difícil se evade. Entonces todo esto va marcando esa manera de afrontar. Y hace poco, de hecho, tuve una plática de este tema, de la importancia que tiene papá en este involucramiento de las terapias, de todo este proceso que va a tener su hijo. ¿Cuál es la función real de un papá? Y una mamá preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay un padre? O sea, cuando afrontar este acompañamiento pues no se genera porque es demasiada frustración y entonces pues la salida más fácil es escapar, ¿no? Y lo que pues yo respondí es ir encontrando
otras figuras masculinas que sean de apoyo en la familia y que puedan ir sustituyendo o cumpliendo este rol que tiene papá. Hablando de tíos, hablando de abuelos, que van a ir como acompañando o dando soporte a toda la demás familia. Y también otra cosa importante es a través de lo que mamá pueda comunicar sobre la figura de papá. Porque en ese discurso es que los hijos también van a ir aprendiendo si es un papá bueno o si es un papá malo, si decir, es que no se quiso involucrar, o es que está nada más en el trabajo, o sea, y todo eso pues lo van a ir introyectando ellos y entonces ese rol no se va a ver completamente resuelto. Por esto mismo pues ambas partes son fundamentales porque cada uno va a aportar distintas cosas. Pero ahora vámonos un poco hacia la parte de los hermanos. Ellos son los mejores aliados que podemos tener en este proceso. Porque sí, también viven el duelo, pero mucho lo viven a partir de lo que los papás van reaccionando o van haciendo. Y a veces parece que no se dan cuenta, pero son los que están más perceptivos a toda la dinámica, sobre todo si son pequeños. Para ellos, esta diferencia no va a existir hasta que esté marcada por el resto de la familia, hasta que empiecen, por ejemplo, a ver que sus hermanos reciben más atención, que ellos porque van a clases particulares y ellos no. Estas diferencias van a ser como la parte en donde van a ir detectando que algo está pasando. Pero lo importante es irlos involucrando, irnos también interesando a ellos, que ojo, muchas veces pasa que toman la función de cuidadores, pero también dejan de lado sus propios intereses. Hasta se vuelven un poquito como los papás del hermano y a veces están hasta más al pendiente que los propios papás. Por eso es importante ir mediando esto para que cuando crezcan no vuelquen toda su vida hacia el cuidado de su hermano. O sea, sí dejar que jueguen, que se involucren y que apoyen, pero tampoco que se hagan cargo completamente, porque entonces van a perder su identidad y el rol que realmente les corresponde. Me ha tocado también muchas veces que, sobre todo en la asociación de danza, que tenemos hermanos de chicos con los que trabajamos y que ven que sus hermanos están jugando con legos, que bailan, que escuchan música y también se emocionan y también quieren entrar, ¿no?, a la clase. Y hay veces que sí los dejamos para que justamente ellos vayan sintiéndose involucrados, que no vayan sintiendo como que, es que mi hermano sí y yo no. Y que disfruten esa experiencia en conjunto, porque también muchas veces van guardando resentimiento a que ellos son dejados de lado. Entonces es irlos involucrando, irlos haciendo partícipe a sus posibilidades. Y de verdad, a veces ellos enseñan mucho más a sobrellevar esta situación que lo que nosotros podemos enseñarles a ellos. Y pasa igual, o sea, hablando de esto, con el resto de la familia, que a veces tampoco se les informa tanto y entonces la familia central, o sea, mamá, papá, hijos, se privan de un apoyo adicional que es muy importante y que a veces es como ese soporte que necesitamos. Y yo sé que a veces vivimos culturalmente con este Superman interno en nuestro ser, que creemos que todo lo podemos y que no necesitamos a nadie porque entonces vamos a mostrarnos vulnerables. Pero realmente creo que es reconocer que sí lo necesitamos. Claro que los abuelos, los tíos, los primos, todos también van a vivir parte de la ansiedad, del temor que está viviendo la familia, del futuro, de la impotencia de no saber cómo ayudar, pero es justamente hacerlos también parte de, enseñándoles también cómo ellos pueden apoyar desde su rol, desde su parte, y pues al final de cuentas, si lo pensamos, es ir trabajando la inclusión desde casa. O sea, es el primer momento, el primer lugar donde podemos ir incluyendo. Y por esto mismo, la familia, pues es la parte más importante del apoyo que va a recibir el hijo o la persona con discapacidad.
porque de cómo afronten la situación y de las creencias que van a formar, pues va a depender mucho de las expectativas, de las posibilidades y del bienestar que va a tener esa persona. Pero para esto lo principal es ir atendiendo y acompañando lo que pasa internamente en cada uno, porque cuando detectamos o vamos viendo cómo son estas creencias, pues podemos hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, pasa situaciones en donde la familia le va transmitiendo a ese hijo que él es capaz de todo, que a pesar de que tiene dificultades, él lo pueda lograr, sí va a tener el apoyo de ellos, pero que es capaz de ir creciendo de manera independiente y entonces el hijo así va a crecer. Pero muchas veces la creencia es que transmitimos y a veces es sin querer porque no somos conscientes de es, es que necesitas a fuerzas de mi apoyo, es que tú no puedes hacer todo solo, es que cómo vas a ser independiente. O sea, todo esto que a veces obstaculiza más ese crecimiento y entonces la persona pues se va a creer que es incapaz y de que siempre va a necesitar del apoyo de alguien para sobrellevar la vida. Por esto mismo es ir detectando esas creencias que vamos transmitiendo a nuestro hijo. Y se preguntarán, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? Lo primero y lo más importante, creo yo, es la comunicación. Es hablar de lo que sucede. Porque sí, o sea, de por sí ya se vuelve difícil enfrentar todo esto. Y ahora nos vamos encerrando en esas emociones o guardándolas en cajitas. Pues difícilmente vamos a saber cómo afrontarlas y va a llegar un momento en que esa cajita va a explotar. Y vamos a desquitarnos con la primera persona que esté enfrente, ¿no? Y a veces el otro no se da cuenta de que estamos mal porque no comunicamos eso. Pero algo mágico pasa cuando descubrimos que la otra persona también se siente como nosotros, que no estamos solos en este proceso y que entonces es más fácil irse apoyando uno a otro. Lo segundo sería el cuidar la salud y bienestar propia. Y sé que suena cliché, pero el decir, si quieres que tu hijo esté bien, pues primero tienes que estar bien tú. Hay veces en que papás pues pueden llegar a sentirse frustrados en el camino, en el proceso, y es normal, porque a veces también creen que tienen que estar siempre bien. No pasa nada con a veces dejarse sentirse vulnerable. Pero lo que sí es cuidar primero de ese bienestar. Los niños, las personas con discapacidad, no por tener la discapacidad quiere decir que estén menos al pendiente de todo. O sea, también son receptivos de esas emociones que van transmitiendo. Incluso a veces hasta más que uno mismo. Por eso es esta parte tan importante. El buscar apoyo de profesionales también es otro factor, porque ellos son los que mejor pueden ir acompañándolos a experimentar todo este proceso, a darles herramientas o incluso como una linterna en un camino oscuro, o sea, que los va a ir guiando. Y lo último sería, no menos importante, el ser pacientes. El saber que todo es un proceso y que hay tiempos. Habrá personas que puedan llegar a esta parte de aceptación mucho más rápido que otras. Habrá personas que tarden más en pasar esta negación, esta depresión, pero es ir siendo pacientes con el propio proceso y con el proceso del otro. O sea, hablando de los otros miembros de la familia. Y entonces, a medida que vamos reconociendo que cada uno va teniendo diferente proceso, pues también vamos cuidando del otro y vamos cuidándonos a nosotros. Porque es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. O sea, una casa no se construye con un solo pilar, necesita de varios para hacer una estructura sólida. Y así pasa también cuando se enfrenta a un diagnóstico. Y antes de terminar este episodio quiero contarles una historia o un cuento que me gustó mucho y que metafóricamente habla de lo que pasa a la familia, lo que enfrenta a la familia cuando hay un diagnóstico. Érase una vez un granjero que mientras caminaba por el bosque encontró un aguilucho malherido.
Se lo llevó a su casa, lo curó y lo puso en su corral, donde pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos y a comportarse como estos. Un día, un naturalista que pasaba por allí le preguntó al granjero: ¿por qué esta águila, el rey de todas las aves y pájaros, permanece encerrado en el corral con los pollos? El granjero contestó: me lo encontré malherido en el bosque, y como le he dado la misma comida que los pollos y le he enseñado a ser como un pollo, no ha aprendido a volar. Se comporta como los pollos y por lo tanto, pues ya no es un águila. El naturalista le dijo: el tuyo me parece un gesto muy bello, haberle recogido y haberle curado. Además, le has dado la oportunidad de sobrevivir y le has proporcionado la compañía y el calor de los pollos. Sin embargo, tiene corazón de águila y con toda seguridad se le puede enseñar a volar. ¿Qué te parece si le ponemos en una situación para hacerlo? No entiendo lo que me dices. Si hubiera querido volar, ya lo hubiera hecho. Yo no se lo he impedido, el naturalista le dijo. Es verdad, tú no se lo has impedido, pero como tú muy bien decías antes, como le enseñaste a comportarse como los pollos, por eso no vuela. ¿Y si le enseñáramos a volar como las águilas? ¿Por qué insistes tanto? Mira, se comporta como los pollos y ya no es un águila. ¿Qué le vamos a hacer? Hay cosas que no se pueden cambiar. Es verdad que en estos últimos meses se está comportando como los pollos, pero tengo la impresión de que te fijas demasiado en sus dificultades para volar. ¿Qué te parece si nos fijamos ahora en su corazón de águila y en sus posibilidades de volar? Dijo el granjero, tengo mis dudas. ¿Qué es lo que cambia si en lugar de pensar en las dificultades, pensamos en las posibilidades? Me parece una muy buena pregunta, esta que me haces. Si pensamos en las dificultades, es más probable que nos conformemos con su comportamiento actual. Pero ¿no crees que si pensamos en las posibilidades de volar, esto nos invita a darle oportunidades y a probar si esas posibilidades se hacen efectivas? Es posible. ¿Qué te parece si probamos? Probemos, dijo el granjero. Animado, el naturalista al día siguiente sacó el aguilucho del corral. Lo cogió suavemente en brazos y lo llevó hasta una lona cerca. Le dijo: tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus alas y vuela. Puedes hacerlo. Estas palabras persuasivas no convencieron al águila. Estaba confuso y al ver desde la loma a los pollos comiendo, se fue dando saltos para reunirse con ellos. Creyó que había perdido su capacidad de volar y tuvo miedo. Pero sin desanimarse, al día siguiente, el naturalista llevó al águila al tejado de la granja y le animó diciendo: eres un águila, abre las alas y vuela, puedes hacerlo. El aguilucho tuvo miedo de nuevo y de todo lo que le rodeaba. Nunca lo había contemplado desde aquella altura. Temblando, miró al naturalista y saltó una vez más hacia el corral. Muy temprano al día siguiente, el naturalista llevó al águila a una elevada montaña. Una vez allí, le animó diciendo: eres un águila, abre las alas y vuela. El águila miró fijamente a los ojos del naturalista. Este, impresionado por aquella mirada, le dijo en voz baja y suavemente: no me sorprende que tengas miedo, es normal que lo tengas, pero ya verás cómo vale la pena intentarlo. Podrás recorrer distancias enormes, jugar con el viento y conocer otros corazones de águila. Además, estos días pasados, cuando saltabas pudiste comprobar qué fuerza tienen tus alas. El águila miró alrededor, abajo hacia el corral y arriba hacia el cielo. Entonces, el naturalista lo levantó hacia el sol y lo acarició suavemente. El aguilucho abrió lentamente las alas y finalmente, con un grito triunfante, voló alejándose en el cielo. Había recuperado por fin sus posibilidades. Bueno, este cuento creo que nos recuerda mucho esta parte de cómo papás enfrentar este diagnóstico es un camino difícil, es un camino de incertidumbre. Pero muchas veces el atender también lo que vamos sintiendo
nos puede ayudar a entender lo que la otra persona va sintiendo. En lugar de enfocarnos en las dificultades, es encontrar esas posibilidades. O sea, aprender a mirar el mundo a partir de lo que puede ver, entender que piensan y sienten diferente, ir encontrando expectativas que vayan siendo más realistas y sobre todo no dejar ese sostén tan importante que es la familia. Espero de verdad les haya gustado este episodio. Ya en el siguiente voy a abordar más la parte que acompaña al diagnóstico, o sea, lo que les decía, los terapeutas, los profesionales, la escuela y cómo va teniendo repercusión en este diagnóstico. También quiero decirles que si son papás que están viviendo esto, pueden escribirme en mis redes sociales de Los Colores de la Mente o a mi correo electrónico, que se los voy a dejar en la descripción del video, y contarme más de su experiencia. Yo de verdad con gusto los iré acompañando en este proceso, dando esas herramientas y ese acompañamiento que necesitan. También pues si conocen a familias que estén viviendo este proceso, ya sea que acaben de recibir un diagnóstico o incluso que ya estén en este camino de afrontar la discapacidad, pueden compartir con ellos este capítulo. De verdad que entender un poco más de todo lo que involucra la discapacidad es abrirnos más posibilidades y entender que en este mundo, o sea, como en todo, no solamente es observar desde lo que tenemos cerca, ¿no? Sino contemplar todo lo que está en nuestra periferia que a veces no alcanzamos a reconocer y no alcanzamos a percibir. Y que esto demostramos que la parte más importante siempre va a ser el voltear la mirada hacia uno mismo para entonces poder ir acompañando al otro. Desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía, desde la cercanía. Entonces, pues bueno, con esto me despido. No olviden suscribirse a Spotify y a YouTube. Y ahora también ya estoy en Apple Podcast para que cada lunes puedan recibir el nuevo capítulo y tienen toda la semana para poder escucharlo. Y también seguirme en mis redes sociales. Los espero en el siguiente capítulo de Los Colores de la Mente. Bye.